Hi, my name is Mariandra Lacayo. I am team leader for Panama Unit team, participating in Design League 2021. Our project, Panama Papers, has been under construction for over a year with an interdisciplinary group of young students. Now, we're really excited we can finally present it to the world. El papel ha sido un medio utilizado desde hace miles de años para guardar información relevante para distintas culturas, desde registro de transacciones, títulos de propiedad, recuento de eventos históricos e incluso los pensamientos de personas cientos de años antes que nosotros. Este material está constituido principalmente por celulosa, un compuesto hecho de largas cadenas de sacáridos que forman fibras flexibles. El papel también puede contener otros componentes como unicelulosa y lignina. Este último le da rigidez al papel. Debido a la exposición al ambiente, se puede encontrar tanto bacterias como hongos en el papel, donde la gran mayoría de ellos son celulolíticos. Esto significa que pueden degradar la celulosa que compone el papel y utilizarlo para su crecimiento y replicación. Para evitar el deterioro de estos materiales invaluables por medio de microorganismos, conservadores y bibliotecarios realizan trabajos de restauración que pueden ser tanto físicos como químicos. Ambos pueden ser muy riesgosos para los restauradores, pero algunos químicos son especialmente tóxicos aún en bajas concentraciones. Panama is one of the most culturally diverse countries in the planet. Despite being a relatively rich country in the region, Panama's wealth is not always correctly distributed. Funds directed toward these efforts for conservation are small and scarce towards the amount of work and materials that go into these processes. This then affects in a series of problems that go in the infrastructure of the conservation labs. Los insumos utilizados en laboratorios de conservación son escasos y dependen de las instituciones a las cuales pertenecen. Todas estas en Panamá cuentan con escasos recursos económicos y pocos insumos para realizar trabajos de conservación, sin mencionar instalaciones poco óptimas para la conservación. Los restauradores y bibliotecólogos son los encargados de monitorear el estado de los documentos y aplicar tratamientos cuando se requiera. Con los años, la exposición a este ambiente lleno de microorganismos potencialmente patógenos y químicos peligrosos resulta en problemas de salud como éxema, infecciones, alergias, asma, entre otros problemas respiratorios y cutáneos. Synthetic biology has given us the chance to look at problems with a different lens. As we have talked to librarians and other experts in the matter, we have changed our project to fulfill their needs. Nuestro primer proyecto consistía en un circuito genético compuesto por dos chasis, una bacteria E. coli y una levadura Pichia pastoris. El papel de E. coli era producir una enzima que pudiera servir como antifúngico, y el de Pichia era excretar una proteína pegajosa que en contacto con el papel lo endureciera y lo protegiera de riesgos mecánicos. El objetivo era desarrollar un hardware en el que se pudiera tener un algoritmo para escanear la superficie del papel y de esta forma detectar zonas dañadas con pequeños agujeros y zonas debilitadas y partes infectadas por hongos, con el fin de aplicar el antifúngico y la proteína pegajosa. Este equipo podría ser utilizado tanto manual como automatizado. Posterior al diseño de la idea, decidimos hacerle una entrevista a los bibliotecarios para poder evaluar el problema desde la raíz. Pudimos observar de primera mano el proceso de restauración de documentos, en el cual se utilizan diferentes reactivos que pueden llegar a ser tóxicos y riesgosos para la salud del manipulador. Compartimos nuestra propuesta de proyecto con los funcionarios y recalcaron que los adhesivos en general son muy tediosos dentro del proceso de restauración. Gracias a la retroalimentación brindada a través de las entrevistas, pudimos adecuar el proyecto de acuerdo a las necesidades puntuales de los bibliotecarios. Para ello, decidimos cambiar el circuito, esta vez integrando solo la levadura Pichia pastoris como chasis. Se agregó una enzima al circuito que pudiese degradar la lignina y se descartó la proteína pegajosa. Con este nuevo diseño podremos ayudar a los bibliotecarios a controlar la proliferación de hongos y eliminar posibles patógenos. De esta forma, se fusiona la biología sintética con el tratamiento y la restauración clásica de documentos. Now, we present to you our generic circuits used for protein expression. El primer circuito consta de las siguientes partes biológicas. En primer lugar, tenemos un promotor AOX1, el cual es inducible en presencia de etanol y es muy común en la producción de proteínas recombinantes en Pichia pastoris. Tenemos un RBS de Cossack que señala a los ribosomas dónde unirse.
Tenemos un péptido señal Alpha Factor Secretion Signal, el cual nos ayuda a trasladar nuestra proteína hacia el medio extracelular. Contamos con un TEF Cliff Site, que es una secuencia de péptido que tiene como función indicar el corte para la proteasa. Nuestra proteína central es una lacasa, que es una enzima que nos ayuda con la degradación de la lignina de nuestra materia prima. Esta proteína está unida a un TAC, el cual nos permite purificar la proteína. Como reportero tenemos un marcador MTAG-BFP, que es un marcador de color azul fluorescente y nos da a entender que la proteína se está expresando. Por último, disponemos de un terminador AOX1. Este terminador nos ayudará con la parte de la detención de la transcripción. El segundo circuito consta de las siguientes partes biológicas. Al igual que el primer circuito, tenemos el promotor AOX1, el RBS de COSAC y el terminador AOX1. Como partes innovadoras, tenemos al MSB2 como péptido señal, el sitio ACTEF para el corte de proteasa que rodea la proteína CEGIP, nuestro primer antifúngico. Esta es una proteína inhibidora de endoglucanasa, lo que permitirá la inhibición de las endoglucanasas degradadoras de celulosa de los hongos. Seguido se encuentra un HISTAC para purificación y un RFP-LVA-SSR, que es un marcador de color rojo fluorescente. El tercer circuito consta de las siguientes partes biológicas. Al igual que en el primero y en el segundo circuito tenemos al promotor AOX1, el RBS de COSAC y el terminador AOX1. En este circuito tenemos como partes individuales al SP23, que es un nuevo péptido señal, el sitio WELQ para lo que es el corte con proteasa, el segundo antifúngico TFGD2, RSAFP2, que es un antifúngico generado por dos defensinas unidas por un linker. Estas tienen como función principal generar un poro en la membrana plasmática del hongo. Seguido tenemos un FLAG-TAC y un CFP-LVA, que es un marcador de color cian para verificar la producción de la proteína. El proyecto gira alrededor de un equipo de conservación conocido como reintegradora. Esta funciona mediante la inmersión de papeles con daños físicos en una tina con agua y pulpa de papel, el cual al retirarse de la tina de manera horizontal llena las partes faltantes del papel. La visión de nuestro sistema empieza por un fermentador donde se agregarán plantas o desechos de otros procesos como del bagazo, de la caña de azúcar, junto con nuestras levaduras productoras de la casa. Las enzimas ayudarán a degradar la lignina y seguido se realizará un proceso de desactivación de su actividad y preparación de la materia prima. En bioreactores aparte se producirán los antifúngicos y se dará una filtración del medio de cultivo para obtener las proteínas en el medio extracelular. Luego de licuar el material obtenido de la fermentación de la materia prima, se combinará con el antifúngico y se añadirá como una solución dentro del proceso normal de la reintegradora. Esto ayudaría a tratar las áreas dañadas del papel y también a realizar un tratamiento con antifúngicos. Math modeling has been one of the most challenging parts of our project. In our country, there are currently not many courses aimed towards math modeling for biological systems. As we spoke to different teams and individuals who are knowledgeable in the subject, we developed a simple math model for our project. El lenguaje de programación que utilizamos fue Python y lo complementamos con una librería pública llamada Biosystem. El código consiste de 7 distintas partes. La primera, importar las librerías requeridas. Segundo, inicializar los valores de nuestras constantes. El tercero, inicializar nuestro bioproceso como objeto en Biosystem. Cuarto, añadir nuestras constantes y partes al biosistema. Quinto, definir y añadir las ecuaciones diferenciales ordinarias. Sexto, correr los resultados en el lapso que determinamos para la simulación. Y finalmente, graficar nuestros resultados. En la primera gráfica se representa el incremento en la concentración de la proteína y su reportero con respecto al tiempo en minutos. Teniendo en cuenta que ambos tienen funciones conjuntas, esto explica por qué sus curvas de crecimiento son similares y prácticamente paralelas. En la siguiente gráfica tenemos el incremento de concentración de la proteína con respecto a la producción del promotor. As you may have noticed, our project heavily relies on experts in paper conservation. This
Listening to our target audience has helped us have a better project that can make an impact in this line of work. We have also made different activities to engage with the new generations to educate and invite them into the world of Synbio. Some of these activities include visits to different libraries around Panama, interviews with professionals, surveys, Instagram posts to raise awareness to the public, among others. Asistimos a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., al Archivo Nacional de Panamá y a la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, donde nos dieron un recorrido por el trabajo que se realiza en la conservación y restauración de los libros. Entre estos, los materiales y equipos que utilizan, las técnicas y el proceso que manejan, historias y eventos pasados con los que han tenido que lidiar con factores limitantes. Al final realizamos una encuesta a cada uno de los profesionales para compartir su propia experiencia personal, de modo que pudiéramos evaluar los datos cualitativos y entender qué temas tratan. En general, estas visitas nos permitieron obtener una visión más profunda de cómo funciona el mundo de la conservación y restauración del papel, y cómo podríamos mejorar efectivamente su situación a través del diseño de nuestro proyecto. Al mismo tiempo, programamos publicaciones semanales de Instagram en nuestra página para compartir diferentes temas en los que queríamos educar e inspirar al público, enfocados en adolescentes y adultos, pero también queríamos enfatizar en enseñarle a los niños y asegurarnos que entendieran la importancia de los libros. Entonces, surgió la idea de crear una historia corta significativa. Escribimos e ilustramos un libro sobre una niña que lleva su nuevo libro en una aventura que le brinda una lección sobre los libros y la importancia de cuidarlos bien, llamado El arte de amar un libro. Por último, independientemente de la edad, quisimos evaluar y analizar el conocimiento y la experiencia personal del público en general sobre el cuidado y manejo de los libros. Por ello, creamos una encuesta con preguntas relativas al almacenamiento y organización de los libros, condiciones, limpieza, accidentes, entre otros factores. Realizamos la encuesta en línea compartiéndola en diferentes plataformas, obteniendo al menos 122 respuestas. Posteriormente, recopilamos la información y las estadísticas de los resultados para crear un informe sobre las tendencias y hallazgos de las encuestas. Our project is not over yet, and we plan to make it a reality. We have already thought of the steps necessary to make this project a reality by designing all the experiments that we want to make to develop this idea further. Here, we will show you a little bit of our proposed experimental design. En nuestro diseño experimental, pensamos caracterizar la expresión de la casa, CID y TGFD RSAFP2, variando los sitios de unión al ribosoma, RBS, los promotores, terminadores, péptidos, señales y distintas combinaciones de estas variantes, con la finalidad de caracterizar y obtener la mejor expresión posible. Luego de tener caracterizada la expresión de las proteínas, pensamos hacer ensayos para probar la efectividad de nuestra lacasa y antifúngicos producidos. La lacasa se pondría a prueba en ensayos de degradación de lignina con diferentes materias primas que contienen lignina. En el caso de los antifúngicos, haremos ensayos de inhibición con diferentes organismos fungi que crecen en el papel, que ya se encuentran reportados y en el ambiente de una biblioteca. Luego de haber caracterizado la degradación y la actividad antifúngica, se harán pruebas para hacer papel con las mejores materias primas ya caracterizadas. De igual manera, se busca que una vez ya los antifúngicos estén caracterizados, se puedan ofrecer como un producto de tratamiento y antiséptico para el papel u otras aplicaciones. Nuestro equipo considera fundamental la evaluación de los componentes regulatorios, de bioseguridad y políticos que pudieran afectar el desarrollo del producto. Por lo tanto, luego de un análisis político y regulatorio nacional, hemos preparado una evaluación de riesgo para el uso confinado de nuestro chasis que contiene los diferentes constructos. Por lo tanto, de acuerdo con las leyes internacionales relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados para la Liberación Comercial o ensayos confinados, según el anexo número 2 del Protocolo de Cartagena, es necesaria una evaluación de riesgo del producto generado. Nuestro bioemprendimiento consiste en productos para preservar y restaurar el material compuesto de celulosa mediante la reducción del crecimiento de hongos en materiales conservados en bibliotecas u otros archivos. Realizamos una evaluación FODA.
una evaluación de mercado, proyecciones financieras, evaluación de la competencia y procesos de creación de prototipos de investigación y desarrollo. Sabiendo lo difícil que puede ser un cambio significativo en los procesos de restauración y conservación físicos y químicos, hemos desarrollado estrategias eficientes que nos permiten garantizar la apertura para probar nuestros productos. Panama Papers is a project that looks into a future with many possibilities. Our project will keep growing and changing as we acquire more information and feedback. Not only that, but we aim to make a bigger impact in our community and even our country by making more symbiote-related activities, inspired by IGEM's purposes, to make a high-impact projects in our communities. Nuestra prioridad de aquí en adelante serán los futuros usuarios de nuestro proyecto, aquellas personas que trabajan día a día con conservación histórica y librerías para seguir tratando los diferentes problemas que los agobian. Panama Papers busca evolucionar en un sistema integral de distintos sistemas biológicos, equipos y productos que faciliten esta noble tarea, brindando así la mayor seguridad, eficiencia y eficacia en esta área de trabajo tan descuidada, para darle a los curadores de libros un nuevo capítulo en su historia. Para llevar nuestro proyecto a la realidad, necesitaremos de personas nuevas, tanto participantes como mentores e inversores. Esto nos ha llevado a preparar diferentes actividades y eventos de capacitación y enseñanza, donde mediante talleres prácticos, charlas, webinars y pequeñas competencias podamos llevar el Simbayo a nuevas generaciones de jóvenes panameños. Esto ayudará a incentivar la investigación, el desarrollo científico e incluso la formación de nuevos equipos de IGEM de Panamá. Por esto nos complace anunciar que nuestra propia competencia nacional de biología sintética, el Simbayo Bootcamp, es ahora una iniciativa anual y ya está preparando su segunda instancia para recibir a nuevas generaciones de IGEMers. The Panama team is incredibly grateful for everyone who has helped throughout these years of hard work. Our team will keep on working on solving problems like this and many more that can be solved through synthetic biology. We would like to thank IGEM Design League for bringing us together and making this opportunity possible. You'll hear from us soon. Somos Panama Uni y esto es Panama Papers. 3. ¡Wow!